Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes la lección del día domingo 19 de julio. Un conflicto cósmico. Vamos a leer. Dice, comparaba Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora? La Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad, entre Cristo y Satanás. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. Nunca manipulará la voluntad ni reaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. San Juan 16:7 dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Ahora, los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. En Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarla hacia Él. Lo que Dios no hará es forzar la conciencia. La fuerza es contraria al reino de Dios. La coerción es ajena al principio del amor, que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración es tan significativa. Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, nuestras oraciones desatan el poderoso poder de Dios. Respeta nuestra libertad de elección al orar por otro y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal cuando oramos que si no lo hiciéramos. Considera estas declaraciones cuidadosamente. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiéramos así. En el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendiciones divinas para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no tenemos completamente el accionar de Dios, pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. ¿Por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Incluso si no entendemos completamente cómo funciona todo, ¿por qué la exhortación bíblica de orar por otros debería impulsarnos a hacer exactamente eso? ¿Sabes? Hay una guerra hoy en día y esa guerra inició desde el cielo, cuando aquel ángel que dirigía la orquesta, los himnos allá en el cielo, Lucifer, se rebeló contra Dios. Y ahí empezó la lucha. Es lo que encontramos en Apocalipsis 12, capítulo 12. Y entonces, como ya no hubo lugar, Dios lo envió a la tierra. Y por eso que ahí en el capítulo 12, cuando tú lo lees, ¡ay de los moradores de la tierra! Y esa lucha ha estado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó libre. Pero en el capítulo 3, cuando entró el pecado, ¿sabes? Que le dio la oportunidad a ellos de elegir entre lo bueno y lo malo. Él le dijo en el capítulo
2, versículo 15, 16, 17. Todo esto es tuyo, todo es tuyo. Solamente de este árbol no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces encontramos que en el capítulo 3, cuando la mujer, Eva, toma de ese fruto, ya después que ella lo come, lo prueba y sabe cuál es la reacción, va a su esposo, Adán. Ahora, Adán podía haber elegido no comer, pero él tomó la decisión de comer. Era una guerra, ahí ya existía la guerra. Estaba Satanás y Dios. Los hijos de Dios decidieron seguir a Satanás. Y hoy en día esa guerra continúa y continuará hasta que Cristo venga. Por ejemplo, voy a mostrarte nada más unos dos ejemplos. Cuando vamos al libro de Zacarías, en el libro de Zacarías capítulo 3, dice, voy a leer nomás unos 3 versículos, dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Acusándole. ¿De qué le acusaba? Dice, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles a él. Y le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Ahora, cuando nosotros pecamos, Satanás nos reclama. Ahora nosotros ya no somos hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Cuando nosotros hacemos lo malo, cuando nosotros no obedecemos la ley de Dios, no obedecemos sus mandamientos, no obedecemos lo que Él quiere que obedezcamos, cuando no hacemos su voluntad. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos dejaron ese liderazgo de ser hijos de Dios, y ahora había una contienda, una guerra. Y desde entonces, usted llega al capítulo 4 y ahí había una guerra, una contienda entre Abel y Caín. Uno hijo de Dios, el otro representando al enemigo. Y ahí se vino, y hasta hoy en día. Por eso ahí en Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra ¿qué? Carne, sino contra las potestades espirituales. Y te voy a llevar allá a otro ejemplo, ahí en el libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo, pero es el versículo 9. En el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, había una guerra. ¿Por qué reclamaba Satanás a Moisés, el cuerpo de Moisés? Porque Moisés había pecado, ¿verdad? Cuando Dios le dijo: toca la roca una vez, y él la tocó 2 veces. Y eso era todo ya con el cual él había pertenecido a otro bando, a ver, de los enemigos. Y entonces por eso es que él lo reclamaba. ¿Y por qué lo reclamaba? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas malas, él nos reclama. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, ahora Jesús nos reclama. Y ahora aquí miramos que el arcángel Miguel está en una lucha por Moisés. Y hoy en día, pues, tal vez nosotros no podemos mirarlo así entre vista, porque no es carne, no es humano. Son luchas espirituales. Los ángeles malos contra los ángeles buenos. Hoy en día, sabes que el enemigo está trabajando de diferentes formas que nosotros no podamos ver, para que nosotros no conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a conocer la verdad, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Por eso ahí en el capítulo 8, si tú tienes tiempo ahí en tu casa, léelo. Capítulo 8, versículo A39 al 44, 45. Ahí dice, ¿sabes? Estos hombres de ese relato dice que ellos eran hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y entonces Jesús les dice,
Si ustedes fuesen hijos de Dios, ¿por qué no hacen la voluntad de mi Padre? Y termínale diciendo, ¿verdad? En 44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. Cuando nosotros no obedecemos a Jesús, estamos haciendo las cosas que a él no le gustan. Entonces, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Cuando nosotros no obedecemos lo que dice la Biblia, no podemos decir que somos hijos de Dios. Así de sencillo. Entonces nos damos cuenta que desde el Génesis a Apocalipsis nomás hay dos grupos, los que obedecen y los que no obedecen. Pero tristemente hoy podemos mirar que hay un montón de iglesias, pero solamente son dos iglesias, la buena y la mala, la verdadera y la falsa. Pero te toca decidir. Muchas de las veces nosotros no, como te dije, no nos damos cuenta de la lucha, esa lucha. El Espíritu de Dios quiere trabajar. Los ángeles buenos quieren que tú conozcas la verdad, pero los malos no. ¿Sabes? El enemigo está derrotado, está perdido y quiere que tú te pierdas. Pero te toca decidir. Dios te crió con esa libertad. Ahora, si tú tienes tu Biblia y tú no la lees, ya no es problema de nadie, es problema tuyo porque tú no quieres conocer la verdad. Ahora, si tú te pierdes conociendo la verdad, más culpable tú, ¿verdad? Tú y yo somos más culpables. Ya no el pastor, ya nadie más que tú, porque son decisiones que cada uno toma. Así como Adán tomó esa decisión, ¿sabes? Él sabía que estaba solo y Dios le crió una mujer, le dio la mujer más hermosa. Y ahora, te digo, ¿no podría Dios haberle dado otra esposa si ésta se perdía? ¡Claro que sí! Porque Él ama al ser humano. Mas sin embargo, Él dijo, bueno, si tú te mueres, yo me muero. Y hoy en día eso es lo que sucede. Por eso, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o la voluntad tuya? O del hermano, o del pastor, o de cualquier otra persona. Que tú decidas y que sea la mejor decisión, esa decisión que te lleva a la salvación. Gracias, mi hermano, que el Señor te bendiga grandemente. Son mis deseos.